El siglo XIII, el siglo más violento de la historia. Sin perder una batalla, provocaron miles de bajas al enemigo árabe, al enemigo musulmán. Finalmente, la campaña terminó en 1245 con la toma de la capital. Los almogárabes se fueron extendiendo, fueron creando acuartelamientos en las líneas fronterizas, como ya lo hacían sus hermanos de Castilla, porque también había almogávares en Castilla luchando por la reconquista. Eran tropas que frecuentemente se empleaban en las líneas fronterizas para avanzar y custodiar fronteras. Eran desde luego los mejores soldados de la época, los más utilizables, los más fieros, y también ahí fue su pecado. En eso fue su pecado. En 1244 el rey Jaime firma el Tratado de Almirtra y 6.000 almogávares son instalados en Murcia. Se está preparando una gran campaña contra el reino taifa de Granada. Quieren conseguir la total unión peninsular, pero los almogávares eran demasiado violentos, demasiado belicosos, y antes de cualquier preparativo entran en conflicto con las unidades moriscas y además incluso con las propias unidades castellanas. El propio rey Jaime tiene que intervenir. Los almogávares están ansiosos, decían entonces las crónicas, estaban sedientos de sangre. Querían combatir, querían seguir luchando, querían seguir dando sentido a su vida de guerra y honor. El propio rey Jaime, para evitarse más problemas, les envía a Tierra Santa a luchar en aquella infructuosa cruzada provocada por el propio Jaime en 1269. Una cruzada que, debido al mal tiempo, debido a las tempestades, se fue al traste, pero algunas compañías de infantería lograron llegar a Tierra Santa y allí defendieron San Juan de Acre. Finalmente hubo que encontrar nuevas aventuras, nuevos rumbos. Ahí estaban los consulados del mar, ahí estaban las ansias expansionistas del reino de Aragón. Y en Sicilia había muchísimas disputas por el territorio. Carlos de Anjou, el rey francés, quería Sicilia a toda costa. Los intereses de Aragón estaban en peligro. Momento propicio y momento preciso para echar mano de los mercenarios, para echar mano de los hombres más combativos del reino. Los almogávares, una vez más, estaban dispuestos. En decenas de galeras aragonesas surcaron el Mediterráneo y llegaron a Sicilia. Allí los sicilianos habían creado esa frase tan famosa de las vísperas sicilianas, habían acabado con toda la población francesa de la isla. De ahí viene el curioso nombre de vísperas sicilianas. Tocan a vísperas sicilianas, toca a muerte, toca a venganza. Los almogávares eran violentos pero también inteligentes, supieron canalizar perfectamente los sentimientos sicilianos y con eso provocar guerra al francés. Durante años estuvieron combatiendo crueles batallas, sanguinarias vendetas. 20 años de lucha interminable. Finalmente, en 1302 se firma la paz. Sicilia, Córcega, Cerdeña serán de dominio aragonés. La guerra se puede dar por ganada. ¿Qué pasará ahora con las compañías almogávares? ¿En qué las podemos emplear? ¿Volverá el problema a la península ibérica? ¿Qué hacemos con estos hombres tan irredentos, tan rebeldes, tan belicosos? Afortunadamente, la posibilidad aventurera surgió, pero en tierras orientales. El emperador de Bizancio, Andrónico II, tenía serios problemas. Los turcos le estaban amenazando. Los turcos habían entrado en su territorio. Estaban invadiendo ciudades y territorios del Asia Menor. Incluso amenazaban la propia Grecia, la propia Constantinopla. Era un momento muy difícil para Bizancio. Ya por entonces, en 1302, la fama de los almogávares había recorrido todas las riberas mediterráneas. Todo el mundo sabía de las hazañas. Se decía de ellos que eran soldados especializados en derribar tiranos. Que allá donde estuviera un almogávar, sin duda alguna, las posibilidades de victoria serían más que notables. Pero necesitaban un jefe, necesitaban un líder. Y como siempre, la historia les concedió ese deseo. Aquí nos encontramos al gran aventurero, al gran navegante Roger de Flor.
Un hombre peculiar, de este que dan los siglos de vez en cuando. Es difícil precisar dónde nació Roger de Flor. Unos dirán que en 1262 en Cataluña. Otros dirán, los más, que nació en la ciudad italiana de Brindisi y que su padre, Ricardo Blume, era halconero del emperador Federico II. Esta hipótesis yo creo que es la más certera. Entonces tendríamos el nacimiento en 1267. Roger de Flor entonces es una traducción al catalán. Roger de Flor va a dar mucho que hablar. Un joven con ansias de aventura, con ansias de conocerlo todo, que desgraciadamente se queda sin padre a la edad de 1 año. Pero ese halcón le iba a acompañar durante toda su vida. Ese amor a los halcones de su padre iba a ser la herencia, la única herencia que recibiera de él. Con tan solo 15 años fue acogido, fue tutelado por los templarios. Un viejo templario se fijó en el joven, un joven apuesto, un joven aguerrido, un joven brillante. En muy poco tiempo, Roger de Flor prosperó en la orden de los templarios, los monjes guerreros, con sus emblemas blancos y bermejos. Roger de Flor fue feliz, fue su auténtica familia. Allí creció, y allí consiguió ser sargento de la orden templaria. Y un oficial sargento era mucho decir para la poca edad que tenía Roger de Flor. Durante años estuvo instruyendo, y pronto le llegó la oportunidad, el capítulo para seguir avanzando, para seguir prosperando como persona, como templario. En San Juan de Acre la situación era muy complicada. Los cristianos estaban siendo cercados, había que desalojar la zona, había que huir, había que abandonar, había que renunciar definitivamente a Tierra Santa. Año de 1291. Roger de Flor tiene 24 años y tiene una potente nave, la mejor nave templaria, la mejor nave que los templarios tenían. Y curiosamente el nombre de esa nave era el Halcón. Roger de Flor, joven capitán de una nave llamada el Halcón, se acerca a San Juan de Acre, año de 1291. Los musulmanes están asolando la región. Los pocos cristianos están pidiendo desesperadamente que alguien les ayude, que alguien les saque de ahí. Y Roger de Flor, con otras galeras, llega a la zona y empieza, como si fuera Dunkerque, a desalojar cristianos de la zona. A desalojar cristianos con sus familias y con su patrimonio. De aquí llega el auténtico problema para Roger de Flor, porque yo os he dicho que era ambicioso, ambicioso en todos los sentidos. Quería notoriedad, quería honor, pero también buscaba patrimonio y riqueza. Una leyenda negra se ceba sobre el joven. Cuando devuelve a los cristianos a Europa, empiezan a comentar que Roger de Flor no ha devuelto todos los tesoros, todo el patrimonio que había cogido en San Juan de Acre. Empiezan a decir que Roger de Flor había robado, que se había apropiado indebidamente de ese patrimonio. Es sometido a un juicio sumarísimo y es desposeído de sus atributos templarios, expulsado de la orden. La duda es demasiado grande. Está desolado, con tan solo 24 años y fuera de su gran familia, fuera de los templarios. Él siempre guardó la vocación, él siempre guardó aquel ímpetu, aquel carisma, aquella personalidad que le dieron los templarios. Lo guardaría siempre. Nunca fue vengativo, nunca se quiso vengar de ellos. Mientras tanto, nuestros almogávares siguen combatiendo en Sicilia. Durante años, Roger de Flor va caminando por las repúblicas italianas, Génova, Venecia. Nadie le quiere, se pone a servicio de quien le quiera pagar, pero su fama negra es demasiado grande. Finalmente, en ese año de 1302, surge la oportunidad de ir a Bizancio. Hay que luchar contra el turco, en definitiva, hay que luchar contra el infiel. Y los almogávares le nombran gran capitán, le nombran jefe de aquellas compañías de mercenarios. Los desposeídos, los irreductibles, los desheredados, nombran al gran desheredado Roger de Flor como su jefe. Todos van a tener una nueva oportunidad, todos van a redimirse a tierras orientales. Con 39 galeras y una fuerza estimada entre los 3.000 y 4.000 hombres, los almogávares van rumbo a